Muy buenas noches, ¿cómo están? 19:01, el gusto de compartir con ustedes las noticias en punto de vista y por supuesto un montón de información en esta noche casi de cierre del mes de agosto, lunes 29, mucho que celebrar, jornada fría la verdad el día de hoy, mañana un poco fresca, pero estamos todavía con algunas horas de frío en la República del Paraguay. Ojalá que hayan pasado un lindo lunes y que también tengan, por supuesto, una buena semana que estamos comenzando ahora, por supuesto, con información. Y gracias por la compañía de todas las noches. Buenas noches, Fernanda, Jorge, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo les trata el lunes? Bien. Duro fue este lunes, ¿verdad? Tranquilo, pero pasa lento. Pasó lento. Sí, la verdad que sí. A mí al menos. Actividad política. Jorge suspira nomás, ya no responde. Vamos cerrando el mes mío que cuesta un poquitito. ¿Cuánto falta para que termine el mes? No me quiero saber. Estamos miércoles. A partir del miércoles se esperan los mensajes más esperados del mes. Sí. Pero, miércoles, jueves en algunos casos. pero parece tan lejano el miércoles. Pero ya pasó el fin de semana por lo menos, que era medio larguito. Frío esta mañana, llegamos a tener creo que 6 grados de mínima Por ahí. a la madrugada y después, bueno, un poco en ascenso la temperatura, pero un par de días fríos que vamos a tener hasta mañana y después ya va en ascenso la temperatura y para el fin de semana un poco de tiempo inestable también. Así que gracias a todos en todo el país, seguramente están ya nuestros televidentes compartiendo, así que le agradecemos mucho también. Ya pasó lo del Cardenal, que fue uno de los temas también de este mes de agosto. Ya pasó lo del significativamente corrupto como presidente. Exactamente, ya volvió Mario Abdo. Pero creo que era en septiembre. Hay otro. Vuelve a viajar Mario Abdo. Se repite la escena. Se repite porque él tiene que irse ante la ONU. Tiene que hacer también una reunión, tiene que participar de una reunión de estados. Salvo que la fiscalía, avance rápidamente en la investigación contra Hugo Velázquez. También. Y la investigación lo ponga contra la pared. Sí, pero ¿de qué se van a agarrar los de la fiscalía? Pues el problema hasta ahora, los Estados Unidos no está colaborando en nada en cuanto a esa investigación. Y ellos parece que tampoco no investigaron demasiado, ¿verdad? Porque bueno, ahí están los papeles. Pero vamos a hablar de eso y mucho más en esta jornada. Actividad política que esta semana, bueno, hay un anuncio importante. Sí. El 31 cierra uno de los plazos importantes en cuanto a candidaturas y se está guardando en las próximas horas también el anuncio de Euclides Acevedo, que así como están las cosas va a ser finalmente dupla con Jorge Querey. Hay que ver si Querey arrastra parte del Frente Guazú o cómo continúa esto, porque Esperanza Martínez y Carlos Filisola se había mostrado hasta el final, hasta el momento al menos, como pro concertación. Sí, exactamente. De hecho, que Euclides ha emitido un comunicado en las últimas horas, en los últimos minutos, de que iba a anunciar el día de mañana. Ahí estamos compartiendo ya el comunicado de Euclides Acevedo. Donde todavía no le nombra a quién será su dupla, ¿verdad? Pero ya da a entender, o sea, todos prácticamente ya tenemos en la mente quién va a ser. Ambos candidatos, dice incluso este comunicado, inscribirán su chapa en el TSJE al finalizar esta rueda de prensa que se convoca para mañana. Ahí estamos observando. El candidato a la presidencia por el movimiento Nueva República, Euclides Acevedo, llama a conferencia de prensa este martes a las 10 horas en un hotel aquí céntrico ubicado sobre la calle Palma, entre Montevideo y Ayolas, para anunciar quién lo acompañará como vicepresidente de la República. Ya incluso dice para el periodo 2023-2028. Euclides adelantó que la persona que lo va a acompañar goza de su entera confianza. Por sobre todo, esta confirmación se dará en un ambiente de armonía tras varias deliberaciones. Sí, y ahí ya prácticamente confirma quién es. Claro, incluso creo que daba porcentajes Acevedo hoy en declaraciones. Querey también hablaban ya de un 80%, así que aparentemente está todo, lo cual sorprende un poquitito, pero vamos a ver qué reacción hay. Así que bueno, esto se aguarda para el día de mañana, entonces, lo que sería la confirmación de otra dupla más por fuera de la concertación que va a estar empujando por la presidencia el año que viene. Y un datito nada más, el día de hoy se le hacía la consulta al senador Jorge Querey de si mañana habría convocatorias ante la CBI, que él preside, la Comisión Antilavado, esta comisión bicameral, que siempre se solía reunir los días martes, y el día de mañana no va a haber reunión, no va a haber convocatorias, coincidente nada más con este horario en el que ya se confirmaría su chapa con Euclides. Una comisión que básicamente está esperando en este momento ahora su carta, podríamos decir,
porque fueron varios a declarar, algunos no declararon, pero estuvieron. En el caso de Horacio Cartes, bueno, hay una historia judicial que finalmente hoy, de alguna manera u otra, se conoció una decisión judicial que no dice demasiado tampoco, sí, pero que más o menos habla de uno de los puntos que se habían planteado. No va a estar esa, por de pronto al menos, esa obligación o esa... utilizar la fuerza para llevar a Horacio para Cartes. hacerlo comparecer. Esto no va a pasar por ahora al menos, porque el juez rechazó esta medida de auxilio judicial y hay que entender un poco en qué marco se da esto, en lo que decía hoy el juez Raúl Florentín, sobre quien finalmente cayó. No sé si decir hierro caliente, pero sí por lo menos tema polémico. Sí. Él mismo explicó que no caben dudas sobre la competencia de una comisión bicameral de investigación al lavado de dinero y delitos conexos respecto a pedir un auxilio judicial. En esa misma línea resolvió comunicar al expresidente de la República, Horacio Cartes, acerca de la nueva convocatoria que le hace esta comisión bicameral sobre lavado de dinero, así como su obligación de acudir y responder las consultas que le haga el organismo. No obstante, consideró que no está en sus manos imponer mediante la fuerza pública la comparecencia, por lo que no se obliga al exmandatario a que se presente. En la misma resolución, el magistrado rechazó el pedido de citarle con auxilio de la fuerza pública. Lo cierto y concreto es que de igual manera, él lo que dice es, yo no puedo accionar, no puedo obligarle, porque explica el propio juez, él considera e interpreta que Horacio Cartes tiene fueros de senador vitalicio. Lo que puedo hacer no es obligarlo, básicamente es lo que dicta en esta resolución. Puedo informarle nada más al expresidente Cartes que su comparecencia y que él está citado para el 6 de septiembre a las 9:30, que fue lo que sí fijó el magistrado. La audiencia para el 6 de septiembre a las 9:30, que es la nueva convocatoria para comparecer. Él le dice, mira, te aviso, señor, que vos tenés que comparecer en esta fecha, o por ejemplo, el señor Diego Marini, te aviso que tenés que irte, pero no te voy a obligar. Y si no te vas, te podría multar o eventualmente podría llegar hasta ordenar tu detención domiciliaria como un castigo. Sí. Pero llevarlo por la fuerza, al menos todavía no. Porque es potestad neta de la comisión bicameral, según lo que yo entiendo, es lo que dice el juez. Y aparentemente no hay ánimo tampoco en el sector cartista de que vaya realmente Horacio Cartes a declarar en ningún sentido. De hecho, desde el principio quedó muy claro eso, pero no ha cambiado la postura con esta situación que se da ahora con el juez, que finalmente dice que no lo va a obligar, al menos por ahora. Y también estuvo dando declaraciones el juez. Sí, vamos a escuchar este contacto telefónico que teníamos con él y parte de lo que explicaba. La parte resolutiva tiene 2 puntos. Como primera cuestión, se resuelve declarar la competencia de la Comisión Bicameral de Investigación para solicitar el auxilio de la fuerza pública conforme lo establece el artículo 5. ¿Qué es lo que dice el artículo 5? Para que pueda entenderse, si la persona citada no compareciese o no ofreciese causa justificada de su inasistencia, se hará pasible de pagar una multa de 30 a 100 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas en la capital o de sufrir un arresto domiciliario de 6 a 15 días sin perjuicio de la facultad de la comisión de hacerlo comparecer con el auxilio de la fuerza pública. Y como segundo punto, se establece comunicar al señor Horacio Manuel Cartes Jara de la citación ante la comisión bicameral para el día 6 de septiembre a las 9:30 horas, así como también se comunica la obligatoriedad de brindar las informaciones requeridas por la comisión y las sanciones establecidas en caso de su incumplimiento. El artículo 11 de esta ley reglamentaria establece claramente que serán de aplicación supletoria las disposiciones del Código Procesal Civil y del Código Procesal Penal, inclusive las modalidades previstas para los testigos que gocen de fueros especiales. Tenemos que aclarar acá el sentido de la norma en cuanto a que no son testigos porque no estamos en presencia de un proceso judicial, pero sí la ley hace una remisión en cuanto a las modalidades para recibir la declaración de personas que gocen
de fueros especiales. Entonces la pregunta que surge es si el ciudadano Horacio Cartes posee o no fueros especiales. La comisión bicameral reconoce en parte de su escrito de que el mismo es senador vitalicio. Entonces volvemos a preguntarnos si los senadores vitalicios gozan o no de fueros parlamentarios. Y a criterio de esta magistratura sí, ¿verdad? Y esto no es una interpretación antojadiza, sino que se funda principalmente en precedentes de años anteriores, y específicamente hablando de los expresidentes de la República, Andrés Rodríguez y Juan Carlos Guasmosi, donde en casos que se los quiso investigar, el Poder Judicial ha solicitado el procedimiento de desafuero ante la Cámara de Senadores, y en unos casos la Cámara de Senadores rechazó el pedido de desafuero y en otros casos hizo lugar. Si bien el mismo está exceptuado de comparecer conforme a lo que manifiesta esta norma que acabo de citar, ello no le exime de la obligación de prestar la declaración y suministrar toda la información que requiere la comisión de investigación sin más limitaciones que lo que establece el artículo 18 de la Constitución, que habla de la prohibición de obligarle a una persona a declarar contra sí mismo o contra sus familiares. Bueno, está lo que decía el juez Florentín con respecto a este caso que se había llevado hasta este extremo, recordemos, también por una acción planteada por la comisión bicameral que pretendía que vaya Horacio Cartes hasta ahí a declarar. Es la segunda citación, ¿verdad? Es la segunda fecha que han puesto para poder, para que el expresidente de la República, Horacio Cartes, se presente ante esta comisión bicameral de investigación sobre el lavado de dinero. Y bueno, finalmente la misma respuesta prácticamente se dio por parte de la defensa de Horacio Cartes, y al no tratarse de un hecho judicial abierto, por lo menos la parte judicial tampoco puede accionar según lo que debió entender el propio juez, ¿verdad? Esta comisión, que también recordemos la semana pasada había obtenido una prórroga para seguir investigando esta comisión bicameral de investigación, así que veremos quién más o cómo continúa esta historia y cómo continúa también este capítulo, podríamos decir, que tiene que ver con el expresidente Horacio Cartes, que por el momento al menos no va a ser obligado a ir. Veremos qué dicen también los representantes de él o el abogado de él en su momento, ¿verdad? Claro, pero también se hablaba de un grupo de personas vinculadas con el tema de la industria del tabaco en esta última convocatoria, pero de ellos nada se habla, o sea, ellos también tienen... Pero por ellos creo que no se pidió el auxilio judicial, ese es el punto. El auxilio judicial figuraba y era solamente para convocar a Horacio Cartes. ¿Y será que ellos también se van a presentar? Y deberían, por eso, al haber también personas que no han comparecido, que han enviado a sus abogados, recuerdo el caso de una de las empresas tabacaleras, sería lo ideal. Porque no tendrían fueros ellos, ¿verdad? Claro, los demás sí, en este caso habían ido y dicho que es total derecho también de las personas que son llamadas, llegaron y dijeron, yo no voy a declarar. Y en ese caso ya no le vuelven a reiterar la invitación. Termina ahí. Pero vamos a hablar con el abogado de Horacio Cartes, el doctor Pedro Velar, que ya está en línea también para poder charlar con él en esta noche. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, Fernanda, Jorge. Un gusto estar con ustedes. Gracias por atendernos, doctor, a esta hora y preguntarte un poco por esto, la resolución del juez Florentín. Y creo que sería reiterar en cierto sentido la voluntad, o sea, la idea es que Horacio Cartes no vaya a la comisión, básicamente. ¿Y por qué sería esto más allá de los fundamentos jurídicos, doctor? Bueno, sin entrar en temas y fundamentos jurídicos, el motivo de la no comparecencia por las prerrogativas e inmunidades que él tiene como senador, vitalicio en este caso, es que consideramos que la comisión está creada con un fin netamente político. La decisión está ya tomada, la suerte está echada con relación a las conclusiones de la comisión bicameral respecto a Horacio Cartes, en el sentido de dar un informe negativo respecto a sus actividades empresariales y comerciales, su calidad de accionista en especial de la empresa Tabesa, para concluir de que él es responsable de los hechos que se le atribuyen como lavado de dinero y otro tipo de situaciones. Y digo esto a partir de hechos objetivos que surgen en propias declaraciones de miembros de esta comisión, que ya lo ponen a Horacio Cartes como responsable
que lo denuncian como el jefe de la mafia en el Paraguay. Entonces, consideramos que este ropaje jurídico o maquillaje jurídico que le quieren dar a su convocatoria, oportunidad para que declare, no es más que intentar someterlo a una situación de sometimiento a esta comisión y a esta sin tener en cuenta sus prerrogativas constitucionales y ir descalificándolo en todos los ámbitos que sea posible. ¿No se piensa sí. en algún momento tomarlo, digamos, como un gesto de ponerse a disposición hasta ahí simbólicamente en el Congreso, como que podría ser importante para él, doctor? Y verdaderamente consideramos que no es sano ni conveniente hacerlo. Por eso se usa una garantía constitucional para todo senador. En verdad, Diego, esto no tiene nada que ver con la búsqueda de la verdad. En verdad no tiene ningún sentido lo que hace esta comisión. Son cuestiones ya abiertas en el Poder Judicial, en la Fiscalía. No tiene ninguna finalidad, otra vez, jurídica esto, porque ni siquiera es vinculante lo que ellos puedan concluir. Es parte de un plan, de un esquema, de una agenda marcada para, en todos los ámbitos posibles, denostar al expresidente Horacio Cartes. Entonces nos parece que tenemos que hacer uso de las facultades constitucionales y de su condición de senador vitalicio para no someterlo a este show mediático al cual el senador quiere someterlo al expresidente. Abogado, ya hablando en este caso de que Horacio Cartes no va a asistir de manera presencial, no va a llegar hasta la CBI, ¿ustedes responderían las preguntas de la comisión por escrito? Bueno, en primer término debemos, yo como hombre de derecho diría, quiero leer las preguntas y en qué sentido van esas preguntas. Si de la lectura y del análisis que se haga de este cuestionario surge la necesidad o es conveniente al derecho de mi representado responder las preguntas, lo responderá. Si no, él se amparará en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece su facultad de abstención, y la propia ley de la CBI faculta a la persona a ampararse en esa normativa constitucional. Lo estaremos haciendo de esa manera. Pero previamente habría que ver, como dice el senador Querey, la batería de preguntas que tienen preparados. Doctor, en este momento, ¿tiene investigaciones en curso la Fiscalía contra Horacio Cartes? Sí, existen investigaciones respecto al caso Messer, respecto al caso del avión iraní y la denuncia realizada por Yusio ante la CEPRELAP, que luego el Ministerio Público abrió de oficio la investigación. Las tres causas están abiertas ahora. Con respecto a la designación de la Embajada Americana, ¿ustedes movieron algún tipo de resorte, algún intento de hablar con los representantes diplomáticos o no sé si hay alguna otra vía para interiorizarse en la situación o algún intento también de ver la posibilidad de cambiar esta historia de la negación de una posible visa para entrar a Estados Unidos? No, siempre dijimos siempre de que la prerrogativa de un país a no permitir el ingreso de una persona es una decisión soberana propia de cada país independiente. Y respecto a lo que fundamenta esa decisión, los argumentos de calificación, no fácticos, porque no hay ningún elemento fáctico señalado en la designación, no establecen en qué forma y en qué investigación o en qué acto en particular el expresidente intervino para frenar una investigación, o qué documentación fehaciente hay respecto a su vinculación supuesta con el terrorismo internacional.
consideramos que es absolutamente inútil ir detrás de esa información, con la certeza de que la misma no será revelada, si es que existe ese fundamento o esa atribución fáctica en algún momento, ¿verdad? Nosotros no podemos afirmar también que existan esas pruebas o esas circunstancias fácticas, porque al no decirlas, no podemos suponer que existan o que no existan. Entonces nos parece inútil ir por esa vía. Y la falta de certeza, doctor, ¿no es un poco inquietante esta idea de que supuestamente Horacio Cartes no puede salir del país, que si sale va a ser apresado? Esa situación no es un poco complicada, digo, ya en el tema a lo mejor personal. En el ámbito personal, toda indicación o proceso o designación o publicación, Diego, también en los medios de prensa, realmente a cualquier persona que se considera y sabe inocente, realmente es indignante, más que inquietante. Indigna, es frustrante ver cómo se instalan mentiras o se repiten mentiras y se ponen como ciertas en publicaciones o en declaraciones de ciertas personas. Con el correr de los años se verá y se podrá comprobar de que esto fue parte de un esquema montado por grupos de poder con la finalidad de dejar de lado a un contrincante político, a un competidor empresarial, a una persona a quien no pueden vencer o por las urnas o pretenden o creen no poder vencerla, o porque sientan que algunos negocios son exclusividad o el monopolio de familias o de grupos. Doctor, entonces, sí, nada más una duda en torno a esa situación que se da sobre nuestro expresidente Horacio Cartes. ¿No hay una manera legal, jurídica, una acción que se pueda realizar en torno a esta designación? Porque más allá de lo que tiene que ver con la visa, esta designación es como si fuese ya una condena por parte de los Estados Unidos y no dan una explicación. No se podría tratar de no podrían accionar judicialmente como un hecho de calumnia, injuria, algo así, por lo menos en torno a esta designación de significativamente corrupto, pero sin ninguna prueba, sin ningún juicio, sin ningún tipo de documentaciones presentadas, solamente una designación, pero que tiene un peso político que es indudable. Yo creo que las batallas se eligen en el momento en que deben ser libradas. Y consideramos que este no es el momento de ir detrás de esa información ni de ninguna acción con relación a ese caso. Consideramos que es inútil realmente, y vemos que hasta el propio canciller paraguayo hoy pide algún tipo de explicación en general y en especial también con relación al presidente en ejercicio del Paraguay por una invitación del propio Congreso para que haga esa consulta, y tampoco les responde. Imagínense a la persona que es designada si van a responderle. Yo creo que la historia, como digo, va a ir marcando el camino. Mejor dicho, en el futuro se verá el camino que realizar históricamente. Vamos a mirar para atrás y vamos a decir, bueno, atrás es la estrategia correcta. Pero sí, realmente tenés razón, no es posible que porque un país le quiera quitar la visa, haga una calificación sin ningún tipo de prueba. ¿Por qué no esperaron tener la prueba? ¿Por qué no esperaron tener el pedido de extradición para poder hacer esta designación, en la par pedir y clarificar cuál es el punto, ¿verdad? Por el cual se lo están designando y están pidiendo su procesamiento o lo están acusando? Lo que prueba más que es una jugada política, netamente política, y que si viene o no viene un pedido de extradición o
otro tipo de medidas que son muy anunciadas por senadores, por el propio candidato actual del Ejecutivo, el señor Vince. Nos damos cuenta de que es todo parte de un plan que va teniendo diferentes escenarios y diferentes acciones. Le salió mal la primera cuestión, que es la designación, porque ni bajaron los números en las encuestas con relación al candidato Horacio Cartes ni al candidato Santiago Peña, y ahora están elevando la apuesta diciendo de que van a venir más cosas. Habría que ver cómo reacciona también la gente respecto a eso, y también decir de que no es automático un pedido de extradición que al día siguiente va a estar yendo a los Estados Unidos o al país que requiera un pedido de extradición. En ese sentido, y el tema que no pueda... ¿Cómo? En ese sentido, ¿los fueros protegen ante una eventual extradición? No, los fueros son en realidad es una situación bastante endeble porque depende de las mayorías coyunturales en el Congreso, ¿verdad? Y entiendo que hoy la gente que cogobierna con Mario Abdo Benítez tienen los votos suficientes para desaforarlo. Doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Para cerrar nomás la parte con la que arrancábamos la charla, se aguardará entonces, en todo caso, el cuestionario para ver qué se responde y si se responde en todo caso a la comisión. Efectivamente, Diego, vamos a esperar que la comisión haga sus consultas por escrito y estamos a disposición para recibir las preguntas y evaluar las contestaciones. Gracias, doctor, muy amable. Hasta luego. Muy buenas noches. Gracias. Pedro Ovelar hablando con nosotros, es abogado, Horacio Cartes. Sí. Arrancábamos con el tema, pero bueno, nos fuimos por otros temas que también son de interés, creemos, para la teleaudiencia. Muy bien, 14 grados en esta noche de lunes. Hoy no tenemos muchas dudas, siendo 29, que hay matecito o que hay un cocido negro. Cocido negro, puede ser. Puede ser, con 14 grados está lindo para el mate en realidad. La verdad que sí, es tira. Sí, tortilla. Sí. Mi mamá a esta altura del mes dice tortilla a lo pobre. Quiere decir que es harina y huevo. No tiene cebollita, no tiene queso, no tiene mucho menos carne, nada. Así es. Sí, tortilla a lo pobre. Está bien. Para batallar estas últimas horas que nos quedan. Salvatore. Acá estaban diciendo los compañeros fuera de aire que es el peor lunes del año. Hasta ahora ya fue calificado Este lunes me parece muy lunero para este equipo. Así por el suelo luego vinieron a decir eso. Así mismo, ya estamos para remar nosotros. Así que ustedes manden los mensajes que en un rato vamos a leer lo que está diciendo la gente también en distintos puntos del país. Y nosotros hablamos de vuelta de las novedades políticas. ¿Por qué? Porque hay una chapa que hace rato espera confirmación. Es la que tiene que ver con Euclides Acevedo. Cuando estaba con nosotros, Euclides, cuando estuvo con nosotros, no había demasiada información todavía. No. La segunda vez que hablamos ya se daba a entender que iba a ser Jorge Querey, y ahora hablan de un alto porcentaje y varias señales que indicarían que mañana sería presentado Querey como dupla de Acevedo. Porque hasta este momento fue el único nombre que ha dado durante entrevistas a nuestro medio el señor Euclides Acevedo, y mencionó solamente a Jorge Querey como posible candidato a la vicepresidencia o que formaría la dupla con él para las próximas elecciones generales del año que viene. Ya prácticamente estamos todos seguros de que sí se va a conformar esta dupla, pero Jorge Querey decía ya que un alto porcentaje es posible. Para el día de mañana vamos a estar confirmando esta versión. Y decían un poco que, o sea, hacía mucho hincapié él en que se había llegado al acuerdo programático, como le gusta decir ahora, que no era una alianza solamente contando números o votos, sino que se habían realmente puesto de acuerdo en lo que podrían ser las bases para un futuro gobierno en caso de que lleguen a ganar las elecciones. Que están más o menos sindicadas en lo mismo que quería el Frente Guazú incluir como temas centrales en la concertación, y que ellos reclamaban que no se dio. Básicamente ideas que hacen referencia a acuerdos políticos, pensamientos ya hacia la corriente progresista que ellos mismos tienen,
Más o menos en eso se basan estos acuerdos que decía el día de hoy Jorge Querey, y esta mañana cuando hablaba con los medios, que ya en un 80% hay acuerdos. O sea, poniendo sobre la mesa todos esos puntos que a ellos les gustaría incluir en un plan de gobierno, en un 80% llegan de acuerdo. Y aparte, decía algo así como, hay 3 puntitos que faltan cerrar o terminar de negociar, digamos, en el buen sentido de la palabra, para que puedan llegar a este acuerdo y puedan ser finalmente dupla. Hablaba Jorge Querey, seguimos teniendo la duda que va a representar esto dentro del Frente Guazú, sí. Más allá del movimiento de Jorge Querey, que va a significar para el conjunto del Frente Guazú, donde sabemos que hay un par de senadores también que dijeron que ellos van a permanecer en la concertación. Más todavía teniendo en cuenta que hoy decía Querey que él se iba a estar reuniendo durante esta tarde con algunos de sus compañeros que estuvieron incluso hablando de esta posibilidad, y citaba él, entre otros, a Hugo Richter, citaba también, creo, a Sixto Pereira, pero se quedaba allí, no hablaba de los demás. Hoy Frente Guazú es la tercera fuerza del Senado. Del Senado, sí. No tiene diputados, pero es tercera fuerza del Senado. De esas personas que hoy integran la mayoría va por el Recutú, pero está la situación particular que se da con Fernando Lugo. Que él permanece todavía en la lista, en el punto 1 de la lista. Todavía, sí. Que está todavía en la lista, pero sabemos la situación en la que está y esto que podría ser la fuga de Jorge Querey, si es que en realidad termina siendo vicepresidente. Así que habrá que ver cómo impacta también esto en la lista del Frente Guazú, porque son 2 personas importantes. Cómo se ajusta también, por sobre todo. Y sería, algunos ya opinan, una salida o una pérdida en el Congreso, decían, en el caso de que se dé la confirmación de Querey dentro de esta dupla, de esta chapa presidencial con Euclides. Muchos opinan eso, que va a ser perder un referente muy importante en la Cámara de Senadores, porque algunos incluso dicen quizás esta candidatura quede o llegue a ser meramente testimonial. Y Querey también, pese a que tuvo mucho protagonismo, da la sensación que es de los que menos resistencia o al menos menos comentarios negativos suelen aparecer cuando él opina, por ejemplo. A veces, por ejemplo, se habla Carlos Filisola. Esto es un poco de percepción nomás, pero son gente que ya está hace más tiempo también en la política y obviamente también ya generan mayores críticas, y lo de Querey suele ser como más mesurado también. Sí. Así que, bueno, veremos cómo esto, suponemos que habrán evaluado suficientemente esto Frente Guazú, o lo habrá evaluado el propio Jorge Querey también suficientemente para dar este paso. Queda arriesgado, porque al menos en las primeras encuestas, los primeros números que se conocen, Euclides Acevedo no aparece como el gran candidato a la presidencia. Y él va por fuera. Yo creo que por eso justamente él no quiso ser parte de las elecciones internas de la concertación, y por eso sale de la concertación y va directamente a las generales, como para tener un poquito más de tiempo para poder promocionarse, me imagino yo, ¿verdad? Supongo. Puede ser. O capaz ya él tiene asegurado de que Efraín va a ganar la concertación y es por ello que no quiso ingresar. Digo yo, me supongo. Y también los famosos comentarios que le molestan tanto a Euclides, pero le terminan sindicando como un quinto columnista o un factor favorable finalmente al Partido Colorado. Recordemos que Euclides Acevedo en su momento, hace poco tiempo, fue ministro del gobierno de Mario Audo, aunque también, y esto pobre Euclides también se lo señala como un factor de que jugaría a favor del cartismo, con lo cual la verdad que parece medio complicado que sean ambas opciones, pero lo concreto es que le podría restar, dicen que fuerza a la concertación. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana respecto a en qué, por ejemplo, están de acuerdo Jorge Querey, el candidato a la presidencia Euclides Acevedo. Esto era lo que decía Querey. Hasta ayer teníamos prácticamente en un 80% todos los puntos acordados, vamos a decir. Habían unos puntos pendientes. Por lo menos se avanzó mucho en la información que ya recibí de los compañeros, se avanzó mucho en los acuerdos y creo que está bien encaminado eso. Por decirte, hubo un acuerdo con respecto al proyecto político en sí, a las propuestas políticas que nosotros defendemos siempre desde el sector progresista. Eso ya hubo un acuerdo pleno. Las prioridades sociales, por ejemplo, ¿verdad? Tema tierras, tema campesinos sin tierra, tema indígenas sin tierra, tema reforma tributaria, tema que los que tienen más, que los que ganan más, ganen más. En esos temas existen coincidencias, ¿verdad? Salud, educación, tema presupuestario, estructuras del presupuesto. Es decir, son temas que hacen al APTSO,
a la carne que tiene que tener cualquier acuerdo político, porque si no, un acuerdo político que no tenga contenido es política tradicional. Bueno, ahí estaba entonces lo que decía Querey, abordaremos mañana. Decía Fernando un dato interesante, que mañana no hay, como venía viendo, o como hubo muchos martes, comisión bicameral. No hay. Coincidentemente con la fecha, o sea, con la convocatoria de prensa para anunciar quién será el candidato a vicepresidente. Céntrico. Sí. Y decía... Lindo hotel, ¿eh? Lindo hotel. No, en serio, lindo Sí, en serio. hotel. Sí, muy, lindo. muy bonito. Muy coqueto. Exactamente. Así que Bueno, y vamos a ver, porque decía Querey que iban a haber falta, hablando de la CBI, nomás antes de pasar al siguiente tema, falta, por ejemplo, que vaya Chilaver, que pidió él solicitó ir a comparecer ante la CBI, y faltan también algunos referentes del sector financiero, de la banca privada, la banca pública, creo que también es un poco lo que faltaría, además de esperar la comparecencia que ya escuchaban ustedes, no se va a dar por parte de Horacio Cartes. Bueno, volveremos sobre esto, claro que sí. Pero siguiendo con el tema de Frente Guazú, tenemos que hablar también del líder de Frente Guazú, quien es indefectiblemente el señor Lugo, el expresidente de la República, actualmente senador Fernando Lugo, porque tenemos que actualizar también su estado de salud. Muchas personas están pendientes de él, por sobre todo, más allá de la política, también muchos adherentes a nivel nacional. El senador se mantiene en un cuadro estable y bajo cuidados intensivos. Según los médicos, se encuentra en un estado vigil, es decir, realiza movimientos, pero no habla ni interactúa con las personas. Sus colegas del Frente Guazú presentarán oficialmente su pedido de permiso con goce de sueldo. La novedad que hay básicamente es que el día de antes de ayer hicimos una resonancia y constatamos dos cositas, ¿verdad? Uno es que zonas críticas están muy buenas, vamos a decir, están indemnes, no hay daño. Sí, la zona que fue la lesión inicial, ¿verdad? Sin embargo, había un resto ahí que no se disolvió, eso tendría que haberse disuelto. Suele ocurrir que no se disuelve porque se organiza eso, entonces el equipo neuroquirúrgico retiró esos residuos sanguíneos que habían ahí, ¿verdad? Y la segunda novedad que tenemos es que, estamos en un proceso de descartar un proceso infeccioso en curso, porque amanecimos hoy no con fiebre, con una febrícula, pero eso nos obliga siempre a estar detrás de la posibilidad infecciosa, que es un riesgo permanente en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. Y estábamos en lo que ayer en el reporte escrito que envié decía, es un estado vigil con poca interacción todavía con su entorno. Es decir, ¿a qué me refiero con ese nombre así pomposo? Se refiere a que él abre los ojos, tiene ciertas reacciones, ¿verdad? Pero todavía no establece comunicación, no interactúa con los demás, con las personas. Hay algunas señales positivas en ese sentido, pero no quiero todavía adelantarme a eso. En general hubo una buena evolución, es un poco más lento de lo que personalmente de lo que a mí me gustaría, pero lo que a mí me gustaría es una cosa y lo que objetivamente ocurre es otra cosa. Y ya en los próximos días se estaría oficializando este pedido de permiso ahora. Mucha gente se preguntará, ¿por qué recién ahora? A los senadores, a los parlamentarios, ellos tienen la posibilidad de faltar en 3 sesiones seguidas. Y posterior a eso, que ya se cumple en esta semana, tienen que presentar formalmente un pedido de permiso. Así como ocurrió con el senador Pedro Santa Cruz, también. Claro, un tratamiento médico que no hubo, digamos, ni reemplazo ni nada por el estilo. Veremos qué pasa y cómo va evolucionando también Fernando Lugo para entender cómo va a continuar esa situación. Y seguimos hablando del ámbito político nosotros, pero ya desde otro punto de vista, y también nos cambiamos un poco de partido para tener novedades que llegan desde el PLRA, porque estuvo hablando el senador Silva Facetti. Sí, respecto a las designaciones, los significativamente corruptos, se sigue hablando de esto. ¿Corresponde, no corresponde? Corresponde, no corresponde. Y él daba una opinión bastante particular, porque decía, es una intromisión directa, incluso una intención, según Silva Facetti, una intención solapada del gobierno de los Estados Unidos
de direccionar el voto dentro del proceso electoral acá de Paraguay. Porque decía Silva Facetti que hay caras que no le simpatizan al gobierno de los Estados Unidos y que por eso, según él, los declara significativamente corruptos. Y lo dice en un tono de crítica, Sí. Silvia Facetti, hablando de la soberanía, el derecho propio del país de tomar sus decisiones de manera libre y soberana, podríamos decir. Decía Silva Facetti, evidentemente no le simpatiza al gobierno estadounidense la candidatura de Horacio Cartes y tampoco la de Hugo Velázquez, pero sí le simpatiza, siempre los dichos del senador, pero sí le simpatizan las candidaturas de la Concertación, pareciera ser, y hasta de Santiago Peña, decía el senador del Partido Liberal. Tenemos lo que decía Silvia Facetti y podemos compartir con la audiencia. Ante la gravedad de los hechos políticos, principalmente en lo que se refiere al vicepresidente, que es un cargo, una persona en un cargo electivo, uno de los más importantes, en ejercicio, entonces si vas a hacer una denuncia de esa magnitud, lo ideal es que acompañes pruebas. Yo creo que Estados Unidos tiene su perfil de candidato. Y lo que está haciendo es tratando de dejarle de costado a algunos que no les gusta mucho. Evidentemente no le gusta Cartes, evidentemente no le gusta Velázquez, tienen evidentemente una simpatía hacia Santi, tienen una simpatía hacia los candidatos de la Concertación. Vince ya entró tarde, ¿verdad? No sé qué tanta fuerza va a poder tener. Pero están tratando de inducir más o menos hacia dónde ir. Es una total injerencia entonces. Y mira, en términos diplomáticos es una injerencia en una cuestión, claro. Lo que deberíamos haber hecho hace rato es sacar una declaración como sacó en el 93 diciéndole, señor embajador, por favor, limítese usted a su función de diplomático. Bueno, esta es la crítica entonces de Silva Facetti. Él hacía referencia a un documento que de hecho en estos días, el viernes creo que se estuvo difundiendo en algunos grupos, un documento de archivo del año 1993, cuando creo que fue la Cámara de Diputados la que emitió un proyecto de resolución, de declaración, a través de la cual le pedía en aquel entonces al embajador de los Estados Unidos en Paraguay que deje de realizar intromisión hacia ciertos temas políticos acá del país. La verdad que hasta ahora la postura de la Cancillería no fue en ningún punto, en ninguna manera exigente. No. En ningún sentido. Para fue nada. De conversación, de entender la postura, pero no hubo un reclamo pensando que, por ejemplo, fue Totalmente señalado, sumisos prácticamente. Claro, porque comentamos que en otros casos de gente que no está en funciones, bueno, por ahí puede repercutir menos, hacer ciudadanos, digamos, que no tengan ningún compromiso ya. Pero tratándose, por ejemplo, del vicepresidente en ejercicio, es raro. Candidato en ese entonces a la presidencia de la República. Ni más ni menos. Y Así también que hablamos de un candidato a la ANR. También, que es senador vitalicio. Y quien tiene mucho poder político, más allá del poder económico con el que cuenta actualmente, que es de público conocimiento. Entonces, y justo en esta época de elecciones, da mucho que pensar, aunque muchas veces dijeron que no es un hecho, o sea, no se trata de política en sí esta designación, pero obviamente que tiene su peso político a nivel nacional y especialmente con estas elecciones. Bueno, muy bien, 20 con un minuto. Seguimos nosotros con información en un ratito y por supuesto atentos también ya a los mensajes que nos envía la gente. Y si les parece podemos ir compartiendo un poquitito ya de lo que estamos viendo. A ver si tenemos ya esto listo, de algo que nos enviaba la gente, de una moto que tuvo que tirarse a una banquina de una manera urgente, hablando un poco de la situación que se vive también. Estamos compartiendo estas imágenes gracias a la teleaudiencia que nos envía. No sé si tiene audio ambiente. Exacto, a ver. Triple fila. Míralo, ¿ves? Ahí está la lista. ¿Por dónde va el micro? Ahí en la lista, ya verdad que está ahí. Está bueno, vamos a Y después se ve un motociclista que tiene que abrirse para evitar lo peor. Bueno, ahí está. Atención entonces a esto también y gracias a la gente que nos escribe y que nos mandan sus denuncias. Ayúdenos por favor, el miércoles queremos hacer una manifestación, dice acá también nos invitan a una manifestación en la Facultad
Dice que queremos pedirle acompañamiento, miércoles manifestación contra la facultad INAE, dice, por tema de títulos también. Hablando un poco de los mensajes. Arriba Paraguay, bendiciones, dice la gente también. Bueno, excelente. Una vergüenza que Estados Unidos tenga que entrometerse en asuntos internos paraguayos, dice otro mensaje. Hablando de lo que estaba quejándose Silva Facetti, también lo decía de alguna manera Pedro Velar, ¿eh? Sí. También lo decía de alguna manera. Ojalá que la gente decía por alguien que realmente haga algo por el país, y esa sería la idea, ¿eh? La pregunta es ¿quién? ¿Quién, verdad? Le mando un saludo a Ramón también. ¿Quién es Ramón? Mi ex peluquero, dice Ramón. ¿Por qué ex? Yo te sigo considerando, Ramón, yo te sigo considerando mi peluquero. No sé. ¿Qué pasó? Pero, a ver. Acá en vivo. Hay un rompimiento en vivo en directo. Ramón, No me te esperaba acabo la de cosita. cortar. Te acabo de cortar, ¿entendés? Te No cortó. está la foto de Ramoncito. Tu peluquero te acaba de cortar. Ramón es lo más fanático del Deportivo Luqueño que yo conocí en mi vida. Todo es auriazul en su peluquería, o era ¿En auriazul serio? en su peluquería. Ahí está. Ahí está. Dieguito dice. Estaba en zona del mercado del Luque. Se me fue un poco lejos nomás Ramoncito. Pero en cualquier momento vamos a estar por ahí. No me vaya a terminar sin nuestro contrato de esta manera, Ramón. En vivo y en directo. En vivo y en directo, que tengo que enchularme. Tu ex peluquero ahí. No, voy a tener ¿Qué que irme. pasó? Me dolió eso. ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste a Ramón? Parece que literalmente esta vuelta me cortó mi peluquero. Sí, te cortó. En serio. Le debes a Ramón, por eso. No ya voy a declarar declaraciones al respecto. Esto es una persecución política en mi contra. No, Ramoncito, te mando un gran abrazo. Y aguante el Deportivo Luqueño, que está muy bien y listo de vuelta para volver a la primera. Para mí que te hizo una indirecta también puede ser Ramón. Te dijo tu ex peluquero porque Lo que pasa es que el me peinado parece que está... Lo que pasa es que me corté el pelo hace poco, pues no me fui junto a él, entonces por eso lo de ex. Viste que los peluqueros son sensibles. Claro. Sí. El peluquero tóxico, qué malo. Apareció el peluquero tóxico en el caso de Ramoncito. No, está bien, que reclame lo suyo. Está muy bien, claro que sí. Mi cabeza le pertenece. Tenemos que hacer una pausa nosotros. Hacemos pausa ya. Ya venimos enseguida. Bueno, 20 con 12 minutos, 14 grados la temperatura, y veíamos lo que se viene en cuanto a Paraguay también. Pero volvemos al plano local y a las noticias para referirnos a lo que pasó el fin de semana de vuelta con nuestro cardenal, podemos decir ya como Alberto Martínez. Exactamente. En este caso ya se está hablando bastante y esperando por sobre todo lo que tiene que ver con la primera misa que oficiará en el Paraguay, que ya tiene fecha, será el 4 de septiembre y ya hay preparativos incluso, Diego. Exactamente, estamos hablando de una iglesia que se convirtió también ya en icónica, de un barrio populoso, de mucha gente, con un sacerdote también como Pedro Velasco, muy conocido por la lucha que tiene, por el compromiso que tiene con su comunidad. Y esto se va a desarrollar ahí en la iglesia de San Felipe, sí, en pleno bañado, y se toma también como un gesto interesante del cardenal, que bueno, que estuvo en el Vaticano, donde estuvieron mayormente figuras políticas, aunque también gente de parroquias que viajó para verlo, y colectividad paraguaya en Italia, pero ahora sí, digamos, va a tener el contacto más cercano con la gente del país, con la feligresía del país, que va a estar seguramente en el bañado para escuchar lo que va a ser esta primera misa del recientemente nombrado cardenal. Más todavía teniendo en cuenta el trabajo del cardenal Adalberto Martínez en pos de los derechos de los más jóvenes en la sociedad, también del sector más carenciado. Por eso es que se elige este punto como el principal para que él oficie su primera misa en el Paraguay, porque ya lo estuvo haciendo en una de las capillas del Vaticano durante el transcurso de estos días, previo una misa que se realizó previo a lo que es el acto central de la creación de los nuevos cardenales, y el domingo la misa ya también que se daba posterior a ese nombramiento. Se habla de cerca de 1.000 personas, 500 sillas previstas para esta celebración, que probablemente, si el tiempo acompaña, al menos el día domingo, que ya es el próximo domingo, el 4, va a estar seguramente con una cantidad de gente interesante, importante, porque hay que decir que Adalberto Martínez también es una persona de mucho recorrido, de largo recorrido dentro de la Iglesia Católica de nuestro país, y también hay un montón de feligresía que lo siente como propio, donde estuvo como cura, donde estuvo recorriendo como pastor.
entonces probablemente esto va a tener un marco interesante de gente. Y autoridades nacionales también, que después de un tiempo seguramente van a volver a pisar el Bañado Sur. Mira qué notable. Que van a estar invitados, decían algunos, pero vamos a escuchar los detalles y por sobre todo el sentir del padre Pedro Velasco, que decía haber recibido esta noticia como una sorpresa muy grata. Es el primer cardenal en 400 años, contentísimos, felices y esperando que esta visita marque un hito en el progreso del Bañado Tacumbú y un hito en la unidad y en el compromiso de la Iglesia por los sectores más pobres y más vulnerables, que es lo que el cardenal quiere. Y este es el grupo el equipo social de Apucansat. Son gente preparada, especializada del Bañado Tacumbú, que estamos trabajando hace 5 años por el proyecto grandísimo, importantísimo de la Franja Costera Inclusiva. Bueno, vamos a comenzar un poco con ello. Bueno, Marlene, una de las referentes, integrantes del coro, ¿verdad? Integrante del coro, también del equipo social, como está diciendo el padre. Y todos nosotros también, de alguna u otra forma, somos miembros de la parroquia. Yo como grupo de coro, también tenemos compañeros que están en el grupo juvenil, en el grupo de liturgia. Somos multifacéticos y estamos muy felices con este evento tan grande para nosotros. Sofía también acá, otra de las referentes. Bueno, Sofía, ¿cuál es la, pues si maneja, ¿verdad? ¿Cuál es la disposición que se va a tener acá de silla, va a haber estacionamiento de repente? Porque hace una actividad que va a aglutinar a mucha gente seguro. Así mismo, ya está todo trabajado, previsto para recibir a la gente del barrio especialmente, ya que el cardenal decidió hacer esta primera misa en Paraguay, aquí en el Bañado Tacumbú, y los invitados especiales son la comunidad del Bañado Tacumbú. Yo estoy acá trabajando en CANSAP, también soy parte del movimiento juvenil cristiano, estamos acompañando el movimiento desde hace ya muchos años, y la verdad que hacia mi casa y como todo en el barrio, se está comentando mucho lo que es la llegada del cardenal, porque obviamente la mayoría de acá somos creyentes, ¿verdad? Y es una emoción muy grande porque no es solamente que va a venir un cardenal, sino que va a ser el primer cardenal paraguayo que eligió este lugar, ¿verdad? Para poder hacer su primera misa. Y es una emoción muy grande porque imagínense que se nos dé esta oportunidad, ¿verdad? Bueno, este es el anuncio entonces de la primera misa en Paraguay del nuevo cardenal, que ya hizo misa en Roma con algunos paraguayos que estuvieron presentes en el lugar. Y recordemos que ya va a tener que utilizar este traje de color púrpura rojo intenso durante cualquier celebración litúrgica que haga a partir de este momento ya como cardenal, y el traje negro, que sería el habitual de todos los días prácticamente. Bueno, así que esto va a estar en el Bañado, como estábamos compartiendo, y nosotros vamos a estar, por supuesto, acompañando eso en su momento. Pero cambiamos de tema porque el fin de semana también dejó una situación bastante importante en torno a una cooperativa de San Cristóbal. Estamos hablando donde hubo un montón de gente, donde hubo que cortar el tránsito por momentos también, porque realmente hubo movimiento importante, y sobre todo esto, hay que hablar de este informe final que deja a la luz situaciones de irregularidad que preocupan a los socios y que todavía requieren mayor investigación. Exactamente, el titular del INCOP, hablamos de Pedro Loblein, habló sobre el informe final presentado a los socios de la cooperativa San Cristóbal al cierre de esta intervención de la entidad. Dijo que el proceso deberá continuar, ya que por medidas judiciales no se pudo realizar la asamblea para designar nuevas autoridades. Loblein señaló que hay unos 25 funcionarios. Ellos están sumariados a causa de varias operaciones de crédito que fueron calificadas como irregulares. Una de ellas, atención a esto, tuvo como protagonista al diputado colorado Basilio Bachi Núñez, quien a la fecha aún no habría cancelado sus préstamos. Agregó que este informe final también será destinado a la Fiscalía y a la CEPRELAT. Varias operaciones de crédito fueron entonces de esta manera calificadas como irregulares por el INCOP luego de esta intervención. Uno de ellos, el que mencionaba Jorge, nada más para complementar, habla de que según los datos a los que accedieron desde el INCOP dentro de lo que fue esta intervención en la cooperativa, Núñez, el diputado Basilio Núñez, accedió a un préstamo a sola firma en noviembre del año 2020 de más de 1.000 millones de guaraníes, con un plazo de 12 meses.
le otorgan esto a instancia del Consejo de Administración de la cooperativa. Pero lo llamativo de este préstamo es que él declaró un saldo disponible mensual de 2.300.000 guaraníes nada más. Pero la cuota del préstamo quedó fijada en 103 millones de guaraníes mensuales. Un sobreendeudamiento impresionante. Es el que se pudo conocer a través de este informe final, además de otros nombres que fueron saltando. Por lo menos ese préstamo habría cancelado, me imagino, porque en 12 cuotas... y por lo que dice acá, no. Pero es no habría cancelado. Una de las transacciones. Una de las transacciones, pero no es la única, porque hay otras personas, de otras personas más. Otro caso similar es el de Félix Jiménez, que es expresidente del INCOP. En la misma fecha que Basilio Núñez accedió a una refinanciación a sola firma de unos 1.700 millones de guaraníes, con casi las mismas observaciones también que en el caso del diputado. Y ambos aparecen en un apartado específico sobre préstamos mal concedidos e incluso pagos realizados de origen dudoso, que no se tuvieron en cuenta las recomendaciones de analistas que recomendaban no darle esa refinanciación y no otorgarle ese préstamo. E igual se hizo. Y al lado, la gente desesperada, la gente que guardó su ahorrito, que tiene la gente ahí. sí que cumplió con su crédito, ese que le forzó pagar, la gente que lucha y que procura justamente valerse del cooperativismo, que sabemos que tiene una situación reglamentaria y legal un poco más blando que otras entidades financieras, que le permita a mucha gente acceder a crédito. Mucha gente que tiene espíritu cooperativista y que cumple con su cooperativa está pasando un momento de zozobra y la verdad que es sumamente injusto. Ojalá que la justicia pueda resolver rápido. Creo que ya Fernanda mencionaba algo del exdiputado Osorio también. Vinculado a un caso de narcotráfico, que era directivo de esta misma cooperativa. Así que la verdad que lamentable. Y uno se pregunta qué realmente está haciendo el INCOP para evitar estas situaciones que se dan con las cooperativas, que es tan importante en Paraguay el cooperativismo. Y rememorando nada más lo que mencionabas, Diego, todo esto se dio con el tema de ultranza, porque luego de unos días nada más de que se mencionaba el nombre de este diputado, de estas autoridades, de la cooperativa, de los préstamos a los que habría accedido, se tuvo que intervenir de manera inmediata a esta cooperativa y desde ese momento ya los que estaban dentro de este grupo de personas que están aportando mensualmente con su cooperativa empezaron a buscar la manera por lo menos de retirar sus ahorros, y cosa que no se les dio en ese entonces. Claro, y también recordemos que hay que llamar a elecciones ahí también todavía, y también contaban la historia de algunas personas, crédito 20 millones para, no sé, reparaciones, para urgencias, para un montón de cosas. El papeleo tradicional, la gente batallando muchas veces, escuchando que no calificaban para acceder a ese crédito, y otras personas pueden llevar cifras multimillonarias sin ningún requisito y ni siquiera le exigen que cumplan la cuota. La verdad que es indignante. Exacto. Y tenemos entrevista, esto era lo que decía Pedro Loblén, presidente del INCOP. Sí, continúa porque no hay una medida cautelar que no permitió que se pueda hacer las elecciones. Entonces, al no hacer las elecciones de las nuevas autoridades, tanto Consejo y Junta de Vigilancia, tenemos que continuar en la intervención hasta tanto se pueda hacer esa parte que quedó suspendida. La apertura de sumario a todos los dirigentes, miembros del Consejo, Junta de Vigilancia que ocupaban un cargo de los últimos 5 años, que es lo que nos permite la ley. La apertura de sumario al gerente y a todos los gerentes, ¿verdad? Entonces, en total son 25 o 27 personas sumariadas, los cuales mayoritariamente son miembros del Consejo y Junta, pero también la parte administrativa también están siendo sumariadas. Hicieron operaciones de crédito millonarios donde se dieron crédito y no fueron honrados, no fueron pagados a también políticos, a personas como ser el expresidente del INCOP, o sea, son una lista de socios que recibieron el servicio, accedieron al servicio de crédito, y que hoy día, una vez intervenida, esto se empezaron con los procedimientos de requerir el pago de esos créditos, y este es el momento que
un porcentaje altísimo de eso no honraron los créditos. ¿Monto estimado los créditos que se solicitaba? Van desde los, digamos, si uno habla de montos de 500 millones, hay también menos de eso, ¿verdad? Pero lo llamativo cuando hablamos de créditos van de 500 millones a casi 4.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Que una sola persona accedió, ¿verdad? Y el monto probablemente, bueno, te llame la atención, pero si reúnen los requisitos, están con la garantía y tienen capacidad de pago, no hay problema. El tema fundamental es eso, de que se concedió crédito a personas que tenían mínima capacidad de pago, sin embargo se le dio créditos millonarios, varias veces superiores a su capacidad de pago mensual, y eso es la parte donde sí llama la atención. Muy bien, del mundo del fútbol, del deporte, volvemos a nuestra realidad, a lo mejor la parte más complicada, la que tiene que ver de vuelta con inseguridad y otros hechos que se van denunciando. Exactamente. Tenemos que hablar de los famosos descuidistas, que siguen al acecho, así que mucha atención a todos los comerciantes, no solamente aquí de Asunción, sino que también de todas partes de la ciudad, porque actualmente hay muchos de estos sujetos que aprovechan el descuido de los encargados, los funcionarios, los dueños de estos comercios para apoderarse de objetos de valor. Esto es sobre Quinta, me hace Jorge, ¿eh? Sí, esto ocurrió en el barrio obrero. Un hombre ingresó a una tienda de prendas deportivas, simula ser cliente, mientras el propietario atendía a sus consultas sobre algunos productos. El hombre aprovechó para robar un teléfono celular que se encontraba sobre la mesa. Frente al descuidista se encontraba una mujer que no se percató del hecho, y obviamente que estas imágenes de circuito cerrado captaron el actuar de este malviviente. Este local, vos sabés que me hiciste acordar con tu comentario, Diego, si estamos bien y es el de Quinta, ya había sido en su momento también, asaltado. Creo que víctima de descuidistas también así, de gente que se iba, si no recuerdo mal porque habíamos hecho la cobertura, el señor nos contaba que creo que era una persona que se iba, hacía como que estaba arreglando una ropa, el famoso, tocaba así el maniquí y sacó las camisetas, cosas así y llevó. Esta casa, mira. Creo que era el mismo, no estoy segura. Ahí se va un jockey, ¿eh? Vos sabés que es una casa que hace muchos equipos, muchas remeras para equipos. Sí, de los famosos exas, torneos. Exactamente. Y así que visitaba por un descuidista en esta ocasión. Los sistemas estos de cámara realmente ayudan, ¿eh? Sí, y se lo ve perfectamente al... Sí, totalmente reconocible. Me parece muy grande. No. El señor. Y mientras pide alguna muestra, qué sangre fría también, ¿verdad? Sí. Ahí en un momento nada más, y la señora que estaba diciendo, Jorge, no se percata por lo visto de absolutamente nada. Ella estaba sentada en un sector de este local. Conversamos nosotros con los dueños, los propietarios de este local en Barrio Obrero. Vamos a escuchar. Víctimas de la inseguridad y este descuidista que vino, se tomó el tiempo. Sí, la verdad que muy astuto, hay que reconocer. También nosotros nos descuidamos en dejar cosas muy a mano a nuestros elementos. Pero como ya estábamos a punto de cerrar, entonces nosotros ya, para no ser despectivo, porque por las fachas yo no quería tratarle un poco diferente, entonces buscamos la vuelta para atenderle de la mejor manera a la gente, pero nunca pensé que de esta manera iba a tratarnos esta personaje. Y esto es más bien para que nuestros colegas comerciantes le tengan en cuenta un poco y le miren el rostro. Nosotros acá nosotros tenemos todas cámaras, y para que no suceda más a otros comerciantes. Tienen todos los costados de las cámaras, entonces nosotros le identificamos perfectamente a todos, desde que cuando entra hasta cuando sale, incluso en las calles, todos tenemos cámaras totalmente alrededor. Entraba muy seguro, después cuando me vio a mí empezó a preguntar las cosas. Y yo la verdad que cuando me fui a atenderle, por mirándole así, yo quise tratarle de una manera un poco, no despectiva, pero ya diciéndole que venga otro día, ¿verdad? Me embromó bastante bien porque me preguntó por las camisetas y específicamente por un color celeste. Y la verdad que yo no tengo la ingenuidad también de no mostrarle esto. Tuve que abrir esto
para que, como acá tenemos las mercaderías, entonces me pidió un color específico y mientras estuve buscando, yo no me percaté que mi hermana su celular había dejado ahí, entonces... En una de las tomas vemos que justamente tu hermana, la señora, estaba sentada en esta silla. Pero le hizo la cortinita, es lo que nosotros le llamamos en el fútbol, le hizo la cortina, entonces con la otra mano, y cuando yo más o menos le daba la vuelta, él iba acercando el teléfono 2 veces, y en la tercera la vencida. ¿Lo reconoces? ¿Lo viste alguna vez? No, la verdad que no lo he visto nunca le he visto. Hice las preguntas acá a la gente que son de esa línea, y me dijeron que son de allá del Bajo, de Santa Ana. Bueno, qué pena, ¿verdad? Sí. Las cosas que pasan a veces con los comerciantes también, que hay que invertir tanto en seguridad, en control, y al final también terminan ocurriendo los robos. Y hablamos de otro caso también vinculado a inseguridad, de un caso que se pudo llegar, digamos, a lo robado. Un caso que también fue muy comentado porque eran productos muy caros, que habían sido ofertados como baratijas casi. Objetos demasiado caros. Y a precio irrisorio llegaron a vender después. Rememorando un poquito el caso, esto había ocurrido en una vivienda en Lambaré, donde ingresaron a robar entre la noche del 16 de agosto pasado y la madrugada del 17, según consta en el acta policial. Le habían robado a una familia joyas, este reloj que incluso tenía allí el nombre grabado en la parte posterior, una mochila de una marca lujosísima como es Louis Vuitton. Una cantidad impresionante que no era réplica, de cosas por cierto, lujosas, sí, que fueron compradas en los Estados Unidos por parte de esta persona. Y muy caras. El reloj creo que $35.000. Así habían evaluado, que podían ser más. Y lo empeñaron por 30.000 guaraníes. Sí. Exactamente. Y en este caso se había llegado hasta la persona responsable de haber ingresado a la vivienda en la ciudad de Lambaré. Se logró recuperar las pertenencias. Algunas de las pertenencias, no la totalidad. Sí. Y ahora Hugo Cano, quien es el afectado, pide al Ministerio Público una respuesta ante lo que había ocurrido y denunció que a pesar de que los autores del hurto quedaron detenidos, fueron liberados en menos de 24 horas sin otorgar a los agentes la orden de allanamiento para recuperar las demás cosas hurtadas. Y lo que sí se pudo recuperar, la Fiscalía hasta el momento no le está entregando al hombre, porque dice que le piden un comprobante de que él compró. El objeto es suyo. Y él le dijo, yo no tengo más el comprobante de compra-venta porque esto lo compré en los Estados Unidos. Y está ahí su nombre, apellido. Y está el nombre grabado en el reloj. Sellado ahí. Claro, pero tiene el nombre grabado en el reloj, que fue una de las pertenencias que creo que es una de las que se pudo recuperar. Y bueno, el oro parece que encandila a veces, ¿eh? El reloj más caro. ¿Y quién va a pensar, decía la víctima, quién va a pensar que yo no iba a pensar, no iba a calcular, voy a guardar la factura por si en algún momento me roban y tengo que presentar a la Fiscalía, básicamente, que es lo que le están pidiendo ahora. Y bueno, hablamos de por más que sean objetos pequeños, son bastante costosos. Claro. El perjuicio fue grande. El supuesto autor fue liberado en menos de 24 horas, ya está al acecho nuevamente. Y ahora la víctima pide que por lo menos, ni siquiera la Fiscalía se dignó en allanar la vivienda de estos sujetos para tratar de recuperar los demás objetos denunciados como hurtados por esta misma persona. La verdad que estamos pasando una situación bastante difícil acá, porque los delincuentes han sido detenidos el miércoles, creo que martes o miércoles fue, y a las 24 horas ya fueron liberados de vuelta, ya están en la calle, como dijo el comisario. Nosotros trabajamos duro para poder detenerlo y la Fiscalía lo liberó en 24 horas. Solamente yo pude recuperar, o sea que la Fiscalía tiene en su poder mi reloj, las cadenas, el anillo, las otras pertenencias como las mochilas, el dinero en efectivo, mis documentaciones, todas mis documentaciones han sido, desaparecido. Hasta ahora yo no tengo ninguna novedad. Inclusive el autor confeso, dijo en dónde estaban las pertenencias mías. El comisario solicitó 3 allanamientos más y no se le concedió a él. Bastante llamativo la actuar de la Fiscalía o de los investigadores en este caso, ¿verdad? Porque yo no me puedo quejar de la Policía Nacional. Honestamente hizo un trabajo impecable. Trabajaron como 4 días, de día y noche, hicieron un trabajo impecable.
Pero hasta ahí, él hizo todo lo posible para recuperar todas mis cosas, pero como me dijo, él me ataron la mano de vuelta, no pudo más recuperarme las siguientes pertenencias. El reloj todavía no te fue devuelto. ¿Te pidieron la factura? Primero, sí, me pidieron un recibo, pero como yo no recibo en Paraguay, yo no puedo andar con una factura o el recibo de todo. No. Sí, porque son pertenencias de uso personal. No puedo tenerlo yo conmigo. Pero el reloj tiene impreso mi nombre, con mi fecha de nacimiento, todo eso. Quedamos en que hoy me van a entregar el reloj, pero... Ya se llegó por lo menos, digamos, a ese acuerdo, van a ceder. Sí, eso sí me van a entregar hoy. Muy bien, 20:53, tramo final de nuestros puntos de vista de hoy. Hablando un poquitito de lo que fue este día, de vuelta con mucha información, pero mañana nos espera un martes que también van a haber novedades. Arrancamos ya en la mañana con lo que va a ser la presentación de Euclides Acevedo y su dupla. Exactamente, a las 10 de la mañana de esta conferencia de prensa anunciada por Euclides Acevedo, no adelantaba, pero ya prácticamente es cantado, teniendo en cuenta los acuerdos, decían ellos, a los cuales han llegado con el senador Jorge Querem. Un par de mensajitos antes de irnos, ¿les parece? Sí, señor, dale. por favor. Me contó un amigo que en Nueva York que ese reloj tiene GPS, dice. Pues no sé si este en particular, pero puede ser, ¿verdad? Podría ser. Saludos, algunos dice. de los modelos por lo menos, ¿verdad? Desde San Antonio. Saludos. ¿Cómo están? Saludos, dice. Están compartiendo ahí nos muestran la imagen del televisor como prueba de sintonía, se dice, ¿verdad? Sí, señor. Está sobre el programa. Creo que la fiscalía son los delincuentes, cómo actúan, qué bárbaro. Y qué pena que no pueda recuperar su reloj. Aparte de un valor afectivo, uno supone, ¿verdad? Un reloj de ese tipo, con tu nombre. Tenía una fecha ahí del 72. Sí, tenía una fecha. O sea que dice, y pariente de quién es la fiscalía de Lambaré, por eso no quieren devolver el reloj. No. Dice acá alguien también. Buenas noches, somos vecinos del barrio San Cayetano. 24 metros la jurisdicción. Queremos hacer un comunicado. Dice, tienen miedo por una cuestión que está ocurriendo en la zona. Muy bien, vamos a tomar también el reclamo entonces de lo que dice la gente. Sí. Saludos grande a todos en realidad. Estamos cansados, dicen Roque Alonso. Robo Mariano Roque Alonso, de vuelta a otro hecho de inseguridad también que nos reportan con video incluido. ¿Qué dice la ley respecto del Inforcom? Dice otro mensaje. Soy Damián de Santa Rosa de la Guarabí, mira. Qué bueno. Dice, muy amable, muchas gracias. Saludos, Damián, qué gusto. Quiero hacer una queja, dice, contra la empresa 58. Le asaltaron a mi hija. Otro tema de inseguridad y muchos en los casos, colectivos. Muchísimos en los buses, como siempre, lastimosamente. Bueno, el día de hoy, en minutitos más nada más, continuamos con la programación. No se pierdan de Diálogo Franco. Van a estar, como siempre, con invitados aquí en piso para continuar y dar un poco de espacio a las demás noticias. Nosotros nos vamos. Así es, mañana nos encontramos nuevamente 19 horas puntualmente, de lunes a viernes, aquí Puntos de Vista por C9N. Chau, chau. Chau.